Escucha el mensaje de hoy junto al pastor José Bravo. Conciliar al hombre con Dios y al creyente con su propósito. Esa es la visión de la iglesia. Y quiero que mire a su alrededor, que piense un minuto en todo lo que hemos vivido ahora, mientras hemos adorado al Señor, mientras hemos exaltado al Señor. Y sea muy honesto y piense en qué cambios usted le haría a la iglesia. Y piense un par de minutos y sea honesto, no públicamente, pero en su interior, y diga: ¿cómo es la iglesia que yo quiero? ¿Cómo sería la iglesia que yo quiero? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué no me gusta? ¿Acortaría algún tiempo? Las luces, las pantallas, banjos en vez de batería, solo piano. Piense un poco en la iglesia, ¿cómo a usted le gustaría que fuese la iglesia? Tiene un par de segundos para pensar en ello. Ya que ha pensado un poco en la iglesia que usted quiere, ahora quiero realizar otra pregunta. ¿La iglesia que usted quiere se parece a la iglesia que Dios quiere? La iglesia que está en su mente, la iglesia que está en el deseo de su corazón, ¿se parece a la iglesia que Dios quiere? Lo digo de esta manera: todo se trata de Dios. Como iglesia podemos ser creativos en nuestra manera de mostrar el evangelio. Hace unos minutos atrás estaba en medio de nosotros un pastor que vino a conocer la previa de nuestra iglesia para ver cómo funciona, porque en alguna medida hemos inspirado a su iglesia y quiere hacer algunas cosas, y vino a hacernos algunas preguntas. Como iglesia podemos ser creativos en nuestra manera de mostrar el evangelio, en nuestra liturgia. Podemos ser diferentes de otras iglesias, nuestros cantos pueden ser distintos, pero hay algo que no puede cambiar, y es el propósito de la iglesia. Eso no puede cambiar. La liturgia puede cambiar, la forma puede cambiar, pero el propósito de la iglesia no puede cambiar. Y este propósito no lo define la congregación, no lo definen el cuerpo de diáconos, ni el equipo de liderazgo, ni el pastor. El propósito está definido, y fue Dios quien por su palabra define cuál es el propósito de la iglesia. Y ahí usted dice amén. Cuando Jesús anuncia su muerte en la cruz, también anuncia de inmediato a sus discípulos que no estarían solos trabajando en la propagación del evangelio. Jesús es maestro por excelencia, no existe un maestro mejor que él. En el mundo no existe un hombre capaz de pastorear la iglesia como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Y para asegurarse de eso, Él nos dejó la guía del Espíritu Santo, quien nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces quiero, en honor al tiempo, porque es día de semana y cuando ya comienza la temporada de clases, tratamos de que nuestra reunión no dure más allá de las 9:20, para que usted pueda venir a la iglesia y no diga: los niños van al colegio, entonces el pastor predica muy largo o el hermano predica muy largo. Entonces hacemos todo esfuerzo para que toda la familia venga también a la iglesia. Ahora quiero hablar acerca de eso, del propósito de la iglesia. El propósito de Dios es que su iglesia sea verdadera. Lo voy a decir de nuevo: el propósito de Dios es que su iglesia sea verdadera. Es imposible ser la verdadera iglesia de Jesucristo sin la poderosa guía del Espíritu Santo. Nuestras actividades, nuestros cultos, todo nuestro trabajo debe tener la guía del Espíritu Santo. Debemos trabajar para que el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia, esté en medio de la alabanza, esté en medio de la adoración, esté en medio de los jóvenes, esté en medio de los varones, esté en medio de las damas, esté trabajando desde el hermano que está afuera recibiéndole, hasta la alabanza, el canto y la predicación que usted escucha. La iglesia tiene el propósito de mantener al Espíritu Santo en medio de nosotros, no como visita, sino que como dueño del lugar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que nosotros no pedimos la visita del Espíritu Santo, Él es dueño de todo esto.
Él es el dueño y Señor. Así que tenemos un primer propósito de la iglesia, es que la iglesia sea, diga conmigo, verdadera. La iglesia debe ser verdadera. El segundo propósito es que la iglesia sea su esposa. Las imágenes del matrimonio se aplican como enseñanza para la relación de la iglesia, esposa y Cristo el esposo. En Efesios 5, del verso 25 en adelante dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Escuchó eso, no? Lo voy a decir fuerte y usted tiene que decir amén. Y si el de al lado no dice amén, le autorizo a pegarle un codazo fuerte. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito del Espíritu Santo en la iglesia, que la iglesia sea la esposa, que se presente como una iglesia gloriosa, que la gloria de Dios esté en medio de la iglesia, obrando de manera poderosa y de manera sobrenatural. Una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas, una iglesia fiel, con una relación íntima, verdadera. Dios tiene como propósito que su iglesia, su esposa, se mantenga fiel hasta el día de su venida. Y ustedes ya saben que la vida del cristiano es una batalla constante, es una lucha constante. No siempre tiene la misma intensidad la batalla, no siempre tiene la misma intensidad su lucha, pero es una lucha constante. ¿Alguien puede decir amén a eso? No siempre usted va a estar muy abajo y no siempre va a estar tan arriba. La vida del cristiano es así. A veces hay pruebas intensas y a veces hay pruebas que son más sencillas de trabajar. Esto va a ser así hasta la venida del Señor. Hasta que Cristo venga por su iglesia, nosotros iremos de prueba en prueba, de victoria en victoria. Es así. La palabra del Señor dice que seremos probados como el oro en el crisol. Será probada nuestra identidad, será probada, seremos probados como ese metal valioso. Nuestra pureza será probada día tras día, semana tras semana, seremos probados. Es la vida del cristiano. Cuando usted está en una prueba, cuando usted está en medio de una batalla espiritual, a veces con más intensidad y a veces con menos intensidad, usted no está viviendo algo que el Señor no le haya dicho que usted va a vivir. Usted está viviendo algo que el Señor ya nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice confíen porque yo he vencido al mundo. No lo ha vencido usted, lo ha vencido Él. Lo venció en la cruz del Calvario. Él ya nos dio la victoria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ya usted sabe que los cristianos tenemos 3 enemigos. Y vamos en orden del menos peligroso al más peligroso. ¿Cuál es el enemigo menos peligroso que tenemos nosotros? Satanás, el diablo. Usted lo reprende y usted le da más fuerza de que él tiene, pero Satanás, el diablo, es su enemigo derrotado, pero no resignado. El Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, pero Él no se resigna a eso. Así que hasta el día del Señor estará buscándonos como león rugiente, buscando a quien devorar. El segundo enemigo más peligroso que el diablo, ¿cuál es? El mundo. El mundo que nos seduce, el mundo que está diseñado para ir en contra de Dios, el mundo que funciona en contra de Dios. Todo lo que hace el mundo va en contra de Dios. El sistema está contra Dios. Es el segundo enemigo. El menos peligroso es el diablo. Más peligroso que el diablo es el mundo, porque además el mundo como envuelve las vidas, como abraza las vidas, usted no se da cuenta cuando ya está en el mundo. Empieza a ceder
de a poquito empieza a abrazar el mundo lentamente, sin darse cuenta. Y el tercer enemigo más peligroso, y este sí el más peligroso de todos, es la carne. Somos nosotros mismos. Ahí tienen los tres enemigos en orden. El más débil, aunque usted, el que le tiene más miedo, es Satanás, el diablo, luego el mundo y luego usted mismo. Seremos probados. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, es probada continuamente, no siempre con la misma intensidad, pero continuamente, y eso será hasta la venida del Señor. Le voy a decir algo que decían los predicadores antiguos, porque los predicadores modernos no lo dicen. Usted escuchaba por ahí: hermano, levante la mano, ¿quién está siendo probado? Y los hermanos levantaban la mano. Aleluya. Si usted está siendo probado, el diablo lo está atacando, es señal de que usted va en la buena dirección. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, empieza a ser probado. Yo creo que cuando usted se forma ahí en el escuadrón de Jesucristo, usted dice: Señor, yo te sigo hasta la muerte. Usted va a ser probado, va a ser atacado, va a ser tentado todos los días, hasta el día que el Señor venga por su vida o por la iglesia. No siempre con la misma intensidad, pero van a haber días, y existen días, y usted ya ha tenido días en que usted cree que anduvo de farra con el ángel Miguel y el ángel Gabriel, tan poderoso que estuvo su fin de semana. Y hay otros días en que usted dice: ¿cómo puede pasarme tanta desgracia a mí? ¿Qué es posible? Señor, ¿por qué no buscas a otro mejor guerrero? Elige a otro mejor guerrero. Señor, cambia de mejor guerrero. Porque la prueba no siempre tiene la misma intensidad. Pero si usted está siendo probado, a la vez está siendo purificado. Si usted está siendo probado, a la vez usted está siendo formado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si usted está siendo probado, al mismo tiempo de estar siendo probado, Dios se está revelando a usted de una manera sobrenatural, de una manera que usted no pudiera ver a Dios si no fuera en la prueba. Entonces el propósito número 1 es que su iglesia sea verdadera. El propósito número 2 es que la iglesia sea la esposa del Señor, que se mantenga fiel, que usted mantenga fiel su vida al Señor. El propósito número 3 es que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Y todo cuerpo tiene una cabeza. Si alguien entrara por nuestra iglesia y nos dijera: pastor, ya que hay hermanos que tienen bebitos, si alguien viniera y le dijera: pastor, aquí está mi hijo recién nacido, una bendición. ¿Sabe por qué? Porque todos los niños de la iglesia tienen una cabeza. Mi hijo tiene 2 cabezas. Usted no diría: wow, qué bendición. Usted diría: hermano, tu hijo es deforme. Eso diría usted. Si hasta usted no diría: hermano, no es que 2 cabezas. Usted decía: no, tu hijo tiene una malformación. Tu hijo no, que tenga 2 cabezas no es una bendición. No diríamos: está bendecido. Diríamos: tiene una malformación. Con esta ilustración intento explicar que una iglesia que cree ser cabeza o quiere ser cabeza es una iglesia que tiene problemas, está deforme. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Si alguien quisiera atribuirse la posición del Señor, si alguien quisiera tan solo pensar que es la cabeza de la cabeza de la iglesia es Cristo. Y un cuerpo sano no tiene 2 cabezas, tiene una cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Recuerda que estamos hablando acerca de la iglesia que Dios quiere. Dios quiere ser el cabeza de esta iglesia. Dios no quiere ser el invitado, Él es la cabeza. Dios no quiere ser el invitado en nuestros cantos de adoración, con gemidos que cantamos para mostrarle al Señor que le amamos. Él quiere ser la cabeza. Él quiere ser Él no quiere ser, Él es el centro y debe ser el centro de la iglesia siempre. Su palabra es regla de conducta, fe. Él es el Señor de la iglesia.
Y por último, el propósito de Dios es que su iglesia sea una iglesia ungida. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El propósito de una iglesia, el propósito de Dios con la iglesia y la iglesia que Dios quiere es que la iglesia esté ungida, que sea una iglesia poderosa, que sea una iglesia temerosa, que sea una iglesia que ame al Señor, que sea una iglesia que sirva al Señor, que sea una iglesia que diga: el Espíritu del Señor está sobre esta iglesia y nos ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar sanidad a los quebrantados de corazón, para pregonar a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están cautivos, a decirles que el Espíritu Santo en pleno año 2026 sigue rompiendo cadenas. Alguien puede decir amén a eso, que el Señor sigue rompiendo cadenas, que si hay un adicto en tu cuadra, el Señor puede romper la adicción, que si hay un enfermo en tu cuadra, el Señor puede sanar la enfermedad, que si hay alguna persona que esté enfrentando alguna crisis espiritual, emocional, alguna depresión, el Señor es cura para esa ansiedad, el Señor es cura para esa depresión. En el Señor hay plenitud de gozo, hay sanidad absoluta. Dios puede hacerlo, y si aún así decidiera no hacerlo, es porque está trabajando en tu vida, es porque está trabajando en tu corazón. Pero las manos del alfarero están en tu vida, están en tu corazón, están en tu mente. Dios está como poderoso alfarero formando tu vida para que seas la esposa de Cristo, para que seas la iglesia gloriosa, para que seas la iglesia verdadera. Dios está trabajando en tu vida para que tengamos esa identidad, la identidad de la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere? Verdadera. Es una iglesia que lucha por vivir en la verdad. Es una iglesia saludable. Y escuche que dije saludable y no perfecta. Es una iglesia portadora de consuelo, portadora de vendas. Es una iglesia que está lista para vendar a los quebrantados de corazón. No es una iglesia prejuiciosa. Es una iglesia que está lista para vendar a los quebrantados de corazón. En esta misma iglesia que Dios quiere, esta misma iglesia está dividida por dos tipos de creyentes: los creyentes maduros y los creyentes inmaduros. Y todos tenemos que convivir en esta misma iglesia. Los maduros son mayoritariamente un aporte para la congregación, son hermanos de buena conducta, son hermanos de buen hablamiento, dijo el Zafrada, son hermanos que están esforzándose por vivir su vida, son hermanos que yo le he estado enseñando a algunos hermanos a que pierdan el sentido de escándalo, el sentido de asombro. Le digo: ¿por qué crees tú que va a entrar por esa puerta? ¿Un ángel volando? ¿Qué crees tú que va a entrar por esa puerta? ¿Un grupo de santos? No, los que van a entrar por esa puerta van a entrar igual como llegó usted. ¿Puede usted mirar sus ropas cuando usted entró a la casa del Señor? ¿Cómo venían sus ropas espirituales? Radiantes. Usted venía blanco, usted venía santo, usted entró con sus alas. No, usted venía con sus vestiduras manchadas. Y le tengo una noticia muy honesta: todavía no están tan limpias como usted cree. El Señor todavía está trabajando ahí. En esa iglesia que Dios quiere estamos conviviendo los maduros con los inmaduros.
Los maduros tienen que ser ejemplo de conducta, de fe, de amor, de respeto, de trabajo y de servicio. Los inmaduros tienen que estar dispuestos a aprender a vivir en este nuevo reino. El Señor les sacó del reino de las tinieblas y le trajo al reino de la luz, una luz admirable. Los que vienen llegando, los inmaduros, aquellos niños espirituales, deben aprender a vivir en este nuevo reino. Deben aprender a ser parte de este nuevo reino con nuevas reglas, con nueva conducta, con un nuevo señorío, el señorío del Señor sobre sus vidas. Deben aprender a vaciar sus mentes para llenarlas de la palabra del Señor. Deben estar decididos a amar al Señor todos los días de su vida hasta la venida del Señor, aunque estén probados, aunque sean calumniados, aunque estén pasando por distintas adversidades, se mantienen firmes sirviendo al Señor que les llamó, sirviendo al Señor que les amó. En medio de la iglesia estamos esos grupos de personas. Cuando les hablaba a mis hermanos, les decía: usted tiene que perder el sentido de escándalo, porque de repente dice: ¿viste el que llegó? Uy, yo lo conozco, Dios mío. Dios nos libre. Dios nos libre, porque usted no sabe la vida que tiene desde que llegó. Ni me importa. Lo que me importa es que el Espíritu Santo esté acá para que haga la obra. Porque usted no ha podido ni siquiera con su propia vida, hermano. Piénsalo, a ver, ¿cómo le agobia su propia vida? Piénsalo cómo sus propias crisis se lo agobian a usted mismo. Su propia vida lo agobia como para que esté atento a la vida de otro. Piénselo cómo lo agobia su vida, cómo su sistema de vida lo va agobiando. Usted no podrá cambiar a nadie, porque por sus propias y con sus propias fuerzas ni siquiera lo ha podido hacer en usted. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, y lo hace mejor que nosotros, y se llama Espíritu Santo. Él puede cambiar la vida del ser humano. Y en esa iglesia que Dios quiere, el que transforma es el Espíritu Santo. Los cristianos maduros estamos lidiando con los inmaduros, y la palabra del Señor dice algo como esto. Dice que no separemos nosotros la cizaña del trigo. No está hablando de que permitamos todo, no. Está diciendo que nosotros no separemos la cizaña del trigo, porque como no somos expertos, podemos estar quitando el trigo y dejando la cizaña. Por eso dice: ustedes no separen la cizaña del trigo, ustedes no lo hagan. Ustedes no tienen la habilidad, no tienen la competencia para hacer eso. No lo hagan. Dejen eso en las manos del Señor. Dejen que el Espíritu Santo se encargue de eso. Dejen que el Espíritu Santo obre de manera poderosa y de manera sobrenatural. En mis años de cristiano, en mi vida de cristiano, he visto personas que han transformado sus vidas progresivamente. He visto personas que han venido a Cristo y progresivamente sus vidas han sido transformadas. Y conozco testimonios de personas que de un día para otro su vida fue transformada completamente. ¿Quién hizo la obra? El mismo Espíritu Santo. Él hizo la obra. Él quiere hacer la obra en la iglesia, Él quiere hacer la obra en su vida, Él quiere hacer la obra en todos aquellos que van a entrar desde esa puerta hacia acá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser la iglesia que Dios quiere. Entremos por esa puerta con acción de gracia. Llenemos este lugar de alabanza para el Señor. Que el pastor o que el ministro de alabanza no le esté diciendo: levante sus manos, haga esto otro. Entre por la puerta, levante sus manos y diga: yo he venido a adorar al Señor. He venido con mi vida rendida como estoy, como soy. El Señor le conoce mejor que nadie. Él sabe muy bien quién es usted. Usted solo ocúpese de adorar al Señor. Y mientras usted adora, mientras usted exalta al Señor, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra que ni su mamá pudo hacer, que ni su papá pudo hacer. El Espíritu Santo sí lo hace. Él sí lo hace mejor que nosotros, mejor que usted y mejor que yo. Por eso dejemos todas las expectativas que tenemos nosotros acerca de la iglesia. A mí me gustaría que la iglesia fuese así, pastor. A mí me gustaría que fuese acá, y a mí me gustaría que fuese así.
deje todas sus expectativas y diga, intentemos ser todos juntos la iglesia que Dios quiere. Y para eso, ¿qué necesitamos? Convicción. Con esto voy a terminar. No estaba en la parte del sermón, pero se lo voy a explicar de esta manera. Convicción de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es nuestra máxima autoridad. Convicción. Luego de eso, esta revelación progresiva de la palabra del Señor nos viene a mostrar a nosotros la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y cuando usted tiene convicción, viene algo que se llama convicción de pecados. Nadie se arrepiente si no tiene convicción de pecado. El asunto es que la convicción de pecado nosotros creemos que la tienen que tener los nuevos creyentes, y la convicción de pecado la debemos tener todos los que estamos acá hoy día, porque todos los que estamos acá tenemos algo en común. Todos hemos pecado, sin embargo todos tenemos la gracia del Señor que nos cubre y que abre puertas para que nos acerquemos al Señor confiadamente. Yo quiero invitarle este día, los minutos que nos quedan de estar en la casa del Señor, a que podamos adorar con ese corazón, el corazón de la iglesia que Dios quiere. Yo vine a adorar al Señor. Y alguien puede decirme, pastor, yo he tenido la semana más probada de mi vida, esta ha sido la semana más difícil de mi vida, este ha sido el mes más complicado de mi vida. Tengo algo que decirle. ¿Puede usted adorar al Señor? ¿Puede usted levantar su mano y decirle, Espíritu Santo, por favor, yo estoy acá, tú haces la obra mejor que yo, no tengo fuerzas, pero de ti vienen mis fuerzas, necesito que mis fuerzas sean renovadas? Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso de que el Espíritu Santo viene sobre usted y renueva sus fuerzas. Pero cuando eso ocurre, es como que usted se levantara de nuevo, es como que sus fuerzas fueran, es como si hubiese despertado recién con toda la energía hacia arriba. Es el Señor que viene a dar las fuerzas que usted naturalmente no pudo obtener. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como @Fortaleza en Cristo y @Pastor José Bravo.